en medicina alternativa. Con ella vamos a hablar de un problema bien molesto que yo lo sufrí y que les cuento es traumático. Se trata de cervicalgia y sus complicaciones. Hay diferentes causas y vamos a arrancar preguntándole esto a la doctora. Bienvenida, un placer que nos acompañe, doctora, como todos los lunes. Muchas gracias, ¿verdad? Agradeciéndole primeramente a Dios por un día más de vida y agradeciéndoles a ustedes por brindarme el espacio. El término cervicalgia corresponde, la terminación algia es dolor, entonces cervicalgia se refiere al dolor que se presenta en las vértebras cervicales, que es el primer segmento de la columna vertebral. Entonces decimos que la cervicalgia es dolor en la columna cervical. El dolor puede ser posterolateral derecho, posterolateral izquierdo, porque generalmente no está en un solo sitio el dolor, sino que puede estar lateralizado. A veces el paciente amanece con tortícolis, que es tieso del cuello y no lo puede movilizar. Entonces decimos que es una cervicalgia posterolateral izquierda o posterolateral derecha. ¿Qué causas pueden destacarse en esto, doctora? ¿Puede haber un trauma? ¿Puede ser por una cuestión de estrés? Porque hay diferentes situaciones que nosotros podemos quizá evitar a partir de que usted nos dé las recomendaciones. Sí, una de las primeras causas es, por ejemplo, cuando hay un trauma directo, cuando hay un accidente automovilístico, que vemos el síndrome del latigazo, que hay una hiperextensión del cuello. Generalmente esto en el momento el paciente no siente dolor, pero sí hay una alteración porque hay una hiperextensión de los ligamentos del cuello y posterior el paciente empieza a manifestar la sintomatología. Otra de las causas puede ser también enfermedades osteoartrosis o enfermedades como la artritis y enfermedades como la artritis asociada al síndrome de intestino irritable. Mucha gente me dirá, ¿pero qué tiene que ver la artritis con el problema de colon o problema de síndrome de colon irritable? Pero sí tiene mucho que ver porque generalmente cuando nosotros mantenemos limpio lo que es el sistema digestivo, lo que es colon, los dolores articulares o la artritis disminuyen. Okay. Dentro de las otras causas también tenemos el estrés. El estrés es una de las enfermedades, una pandemia que a todo mundo en algún momento padecemos de distrés, porque estrés lo padecemos todos, pero el mal estrés, el estrés que me puede causar una patología como una cervicalgia es el llamado distrés, que es un estrés pero es doloroso. Otra de las causas de la cervicalgia son las hernias cervicales. Las hernias cervicales se pueden diagnosticar a través de una radiografía, a través de una tomografía, una resonancia magnética. Y la cervicalgia se puede diagnosticar a través de un examen físico, a través de la palpación, a través de la inspección de lo que son los cuerpos vertebrales de la columna cervical. En sí, doctora, ¿la afectación es en el músculo o en la médula? Puede haber, sí, excelente la pregunta, licenciada, porque sí, a veces es un espasmo muscular del trapecio, que es el músculo más grande que tenemos en la espalda, y esa contractura muscular me va generando compresión y puede tener la capacidad, ese músculo, de estar tan tenso que me puede rotar o movilizar los cuerpos vertebrales de la columna cervical. Entonces las vértebras cervicales son 7. La que nosotros no tocamos en la parte posterior del cuello es la última, tocamos la apófisis espinosa. Generalmente cuando nosotros hacemos una inspección vemos que está inflamado. Entonces hay que descartar si es inflamación, una espondilitis, inflamación de la columna cervical, o es grasa acumulada, porque el paciente tal vez podría tener síndrome de Cushing, que es por tomar mucho corticoides en pacientes que tienen enfermedades crónicas. Entonces por eso es importante destacar que una historia clínica bien hecha y un examen físico bien realizado también nosotros nos puede conllevar a decir qué tipo de cervicalgia es, porque hay diferentes tipos. Yo pasé por un trauma cervical y eso fue horrible, doctora. A mí hasta caminar me dolía, sentarme me dolía, todo duele y todo va a impactar precisamente al cuello, que es donde está el dolor localizado. Y es increíble porque siempre te quedan secuelas, de vez en cuando siempre te está doliendo. ¿Cómo hacer en estos casos cuando siempre persiste una pequeña o gran secuela a causa de esta situación? Me lo contesta después de la siguiente llamada telefónica, doctora. Buenos días. Sí, aló. Bienvenido, caballero. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Bueno, la cuestión también que pienso que estoy padeciendo yo de unos dolores en la nuca
dolor en la nuca, y se me pone duro, duro lo que es esto de aquí, dolores también aquí en lo que es los hombros, estos lados de aquí, los lados de la nuca, y duro, duro, y a veces siento hasta como entumida la nuca, o sea, no puedo, como dicen, ni tenerla tranquila de un lado, de otro, me pongo de un lado, y no puedo tener tranquila así, o sea, la nuca, el dolor, y lo que, no sé, la gente me dice que es estrés, pero porque se me pone duro, 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 esto aquí en los músculos. ¿A qué se dedica usted? Nos pregunta por acá la doctora. Bueno, mi trabajo también es de desvelo, y me desvelo porque mi trabajo es músico, entonces yo me desvelo, entonces ¿Usted es guarda? Entonces, ¿Es guarda de seguridad? no, músico, soy Es músico, pero correcto. Sí. ¿Y qué instrumento es el que usted utiliza? Bueno, soy bajista, yo no. Toco el bajo. ¿Podría ser esto también quizá un factor de riesgo? Sí, es decir, padecimiento, doctor? Sí, por ejemplo, yo pregunto en qué trabaja, porque por ejemplo los violinistas tienden a padecer de cervicalia por la postura que mantienen a la hora, sí, están siempre lateralizados. En el caso de él, como bien dice, pues no está durmiendo a sus horas. Esto podría generar tal vez no una cervicalia, un problema óseo, sino muscular. Ya, las malas posturas también interfieren en lo que es el dolor cervical. Generalmente nosotros tenemos una mala postura al dormir, una mala postura al sentarnos, una mala postura cuando estamos realizando un trabajo en computadora, y entonces estas malas posturas conllevan a desarrollar dolor cervical. Entonces podría ser, llegue a la consulta para que podamos valorar qué tipo si el dolor es producido por una cervicalia o por una contractura muscular. Nos quedamos, doctora, precisamente en esas secuelas o esos síntomas que pueden quedar después de que ya te dan de alta, porque en mi caso, por ejemplo, le comparto, yo estuve un mes de subsidio y a veces todavía me duele cuando duermo en ciertas posturas o cuando estoy muy cansada. Exactamente. Lo que pasa es que hay que ver que hay una cervicalia aguda, hay una que dilata menos de 6 semanas, y hay una cervicalia crónica que dilata más de 3 meses. Entonces, cuando es por un trauma, por un accidente o por una caída, a veces las caídas también tienden a producir este tipo de síndrome de latigazo. El cambio de clima, de temperatura fría, caliente, los cambios bruscos de temperatura también afectan. Y sí, a veces el paciente queda con secuelas, pero eso va a estar determinado por lo que se realizó en el momento que el paciente tuvo la lesión. Por ejemplo, si en el momento que tuvo la lesión se le puso un collarín cervical, el collarín cervical solamente sirve para producir o prevenir una lesión de la médula espinal, pero se retira a los 10 o 12 días. Hay pacientes que pasan hasta 3 meses con el collar cervical, yo no sé por qué, porque a largo plazo genera un efecto contraproducente. Entonces, en el caso suyo podría verse si lo que está afectado no es en sí las vértebras cervicales, sino los ligamentos que están unidos al músculo y que probablemente haya habido un esguince, una subluxación o alguna contractura muscular permanente por el cambio brusco de temperatura. Eso hace que el músculo haga vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, al estar en constante vasoconstricción y vasodilatación, la cervicalia se vuelve crónica en su caso. Ok, esperemos que no, doctora. Tratamiento entonces y recomendaciones finales para esos televidentes que nos están viendo y que por sus trabajos, por el estrés que no sabemos manejarlo a veces, nos vemos expuestos ante estas situaciones, y también importantísimo lo que usted mencionó, esos cambios bruscos de temperatura, porque a veces vamos al gimnasio, nos ejercitamos y después nos bañamos. Sí. Tal vez el agua ni siquiera está al tiempo, sino que está bien fría. Sí, dentro de las recomendaciones es tratar de mejorar la postura, porque ese es uno de los factores que influye, tratar de controlar el estrés. Otro que hay que tomar en cuenta es cuando el paciente ya empieza a sentir que se le adormecen las manos, empieza a sentir que el dolor va acaparando el hombro, después va acaparando el codo y posteriormente empiezo a sentir parestesia o entumecimiento de los dedos de la mano, tiene que asistir al médico, porque hay que descartar que tenga una hernia, una radiculopatía, una hernia cervical, porque a veces hay compresión radicular que produce en todo el recorrido del miembro superior como descargas eléctricas, como que pierde fuerza en el miembro.
Entonces es importante que no espere mucho. Hay pacientes que ellos mismos se automedican y empiezan a tomar analgésicos, pero lo que hacen es enmascarar la enfermedad en sí. Entonces el tratamiento que nosotros manejamos es a través de la medicina alternativa y es muy efectiva, sin necesidad de tomar fármacos analgésicos y antiinflamatorios, es la acupuntura, la terapia neural y el quiropráctico. El quiropráctico se puede realizar en la parte de lo que es cuello, a través de maniobras, con el objetivo de hacer una descompresión si hay una compresión de un nervio que esté produciendo la parestesia en el miembro superior, pero eso tiene que ser con una placa debidamente antes de realizar la maniobra, porque yo les digo a mis pacientes, columna vertebral no es en manos de cualquiera que la puede exponer. Nosotros, por ejemplo, antes de realizar un quiropráctico, mandamos a hacer una radiografía, mandamos a hacer una resonancia magnética, pero eso está en dependencia de los recursos económicos que tenga el paciente. Pero por clínica nosotros podemos descartar si el paciente tiene o no hernias cervicales.